Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con Arturo Peinberg, el defensor de los pueblos de Oaxaca, sobre la situación de violencia y de violación a los derechos humanos que se vive en todo México y especialmente en Oaxaca. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, y a este espacio para poder dialogar. Se acaba de producir un hecho inusual hace unos días en México, que es el asesinato de un ombudsman, de un defensor del pueblo, en el estado de Baja California Sur, en el norte de México. ¿Cómo explicarnos una situación como esta? ¿Hay antecedentes de esto? No, Luis, es la primera vez que asesinan o ejecutan en México a un ombudsman. La figura del ombudsman está diseminada por varias partes del mundo, sobre todo donde hay más violaciones a derechos humanos. En México tenemos uno por cada estado de la República y hoy nos hace falta uno. Es la primera vez que asesinan o ejecutan a un ombudsman en México desde que se fundó esta figura. Pero no es el único ombudsman que ha recibido amenazas de muerte o agresiones. Tú mismo las has padecido. Fíjate que sí, lamentablemente, y sobre todo en lo que va de este sexenio, se han incrementado de manera muy grave las agresiones contra los defensores de derechos humanos en el país. Todos los días, casi todos los días, asesinan a un defensor de derechos humanos. Pero no se había dado que atentaran contra la estructura pública de los defensores de derechos humanos. Me preocupa mucho, por ejemplo, la situación de las compañeras de ombudsman de este país, porque Las de Veracruz, Baja California Norte, ¿sí? Zacatecas, porque además de estar en un estado de vulnerabilidad, porque el Estado mexicano de alguna manera ha despreciado la figura del ombudsman, se vuelve, aunque es una figura del Estado mexicano, al mismo tiempo genera un prurito en el Estado mexicano. Entonces ha decidido el Estado no darles protección o no darnos protección. Pero todavía las mujeres sufren, para empezar, para lograr ser ombudsman como mujer es un tema prácticamente inédito. Y ahora que lo logran, están en mucho más grado de riesgo que nosotros los hombres inclusive. Y también hay que señalarlo, ¿no? Melba, de Baja California Norte, se le presentaron personas armadas con armas largas en su oficina para pedir que saliera y logró escapar de su oficina. Y Namico, no puedo mencionar porque podría yo poner en riesgo algunas cosas que ha vivido, pero cosas gravísimas a partir de que ha denunciado toda la serie de fosas clandestinas que hay en el estado de Veracruz y todos los temas que tienen que ver con desaparición forzada. Los defensores del pueblo, en este caso, como una estructura del Estado, lo que hacen es defender a los individuos o a las colectividades frente al Estado. Exacto. ¿Cómo es posible entonces que se atente contra ellos? ¿Podemos explicarnos esas agresiones al margen de la complicidad entre el crimen organizado y funcionarios públicos? La única forma de que nos las podamos explicar es en un país como México que se está cayendo a pedazos, que está prácticamente fallido. Un síntoma de un Estado fallido es cuando empiezan a existir agresiones contra estas figuras nobles de defensa y que ha costado muchos años institucionalizarlas. Solamente para mayor perspectiva para el auditorio, los que somos ombudsman somos elegidos por el Congreso. Somos entidades autónomas del Estado mexicano que tenemos un proceso de elección constitucional y tenemos fe pública para defender al pueblo de las agresiones que pueda sufrir o de las violaciones a derechos humanos que pueda sufrir por parte de funcionarios públicos. Entonces, este es el eslabón más cercano que existe en la defensa de derechos humanos del pueblo o de la sociedad con el Estado. Y hoy está siendo vulnerado. A Silvestre lo matan arteramente a él y a su hijo, a su esposa le dan un disparo, me parece, en la cara, y a su hija otra en el pecho, ¿sí? Entonces, este nivel de violencia en un lugar tan público y de la forma como lo hicieron, lo que pone... Iban en su camioneta. En su camioneta, ¿no? En un día domingo, ¿sí? Él sí tenía pensado hacer algunas declaraciones importantes, lo sabemos algunos de sus compañeros. Esa semana que lo mataron, él pensaba, hasta donde tengo entendido, viajar a la Ciudad de México y no lo logró.
Lo mataron en presencia de su familia y trataron de matar a toda su familia. Bueno, hubo una reacción muy enérgica en su funeral por parte de algunos familiares que a gritos le exigieron al gobernador de la entidad que se fuera, ¿no? Efectivamente. Había un ánimo de mucho enojo en contra del gobernador y no es para menos. Silvestre estuvo, como muchos de nosotros, poniendo sobre la mesa el riesgo en el que nos encontramos y ahora ya está muerto, ¿sí? Personalmente he sufrido de lo mismo. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué esa agresión? Tú has estado defendiendo a la comunidad de Nochistlán en México, que sufrió también una agresión artera por parte de policías. Así es, Luis. Mira, este tema es muy necesario hoy en día ponerlo sobre la mesa. No me había yo atrevido a platicarlo mucho porque si atentan contra el defensor del pueblo, ¿qué pueden esperar las víctimas? Este miedo que nos quieren sembrar a nosotros se puede trasladar a las víctimas que de por sí les cuesta trabajo denunciar, quejarse contra los abusos del poder. Por eso me había reservado, pero estamos en un estado de excepción en este momento, en el país, y sí quiero ponerlo Un estado de excepción. Sí, un país donde asesinan ombudsmans, ¿sí? Donde matan, por ejemplo, en Oaxaca, a más de 800 mujeres con extrema violencia. En Oaxaca, solo en Oaxaca. Solo en Oaxaca. ¿En qué lapso de tiempo más o menos? En 6 años aproximadamente. 800 mujeres Poco con más de extrema 800, violencia. con extrema violencia, ¿sí? Donde matan todos los días a defensores de derechos humanos y periodistas, y hay total impunidad. Donde las 3 instituciones de procuración de justicia más importantes del país están acéfalas, incluyendo la Procuraduría General de la República, ¿sí? La Fiscalía Anticorrupción y la FEPADE, que es la que se encarga de investigar delitos electorales. Pues, entonces estamos en un estado de excepción. Un país donde está tratando de discutir una ley para poder darle legitimidad a la presencia del ejército mexicano en las calles, contraviniendo el espíritu de la Constitución de 1917 que nos costó tanta sangre a los mexicanos, y hoy la quieren desechar así de fácil. ¿Sí? Pues sí, es un estado que tiene muchas excepciones, ¿no? ¿Qué pasó contigo en lo particular, Arturo? Mira, ¿Cómo en fue la Oaxaca, agresión que sufriste? para contextualizar un poquito, en Oaxaca la policía decidió desalojar un bloqueo en la carretera y terminó un bloqueo que tenía 20, 25 personas dentro del contexto de la protesta magisterial, una protesta por la educación. Porque yo cuando lo platico en nuestras partes del mundo dicen, a ver, ¿cómo puede ser posible que una protesta por tener una discrepancia con el Estado mexicano en materia de educación pueda darse un hecho tan sangriento? En ese contexto desalojan a 20 y tantos maestros y terminan matando a 7 personas. Murieron 8 en total, pero uno murió por manipular un aparato, ¿sí? Pero mataron a 7 personas y trataron de matar a centenas. Nada más hirieron a 87 hombres y mujeres de bala. 87 de bala. De bala, ¿sí? Nosotros le entregamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 5,000 hojas que acreditan lo que te estoy diciendo y 200 horas de video, ¿sí? A diferencia de Yotzinapa y Atatlaya y otros lugares, aquí en Nochistlán estuvo filmado todo el tema, ¿sí? Entonces, a mí me llama a comparecer la Cámara de Senadores. Acudo a la Cámara de Senadores en un proceso inédito, es la primera vez que un defensor local acude al Senado de la República y denuncio claramente ahí que esto fue una agresión por parte del Estado mexicano, las fuerzas policiales, donde usaron una desproporcionada violencia en contra de población civil, donde utilizaron mecanismos de cercar a la población civil sin darle posibilidades de poder escapar de esa agresión mortífera, ¿sí? Utilizando armas de fuego que se compraron con recursos públicos y que nada más se pueden utilizar en zonas de guerra en contra de población civil desarmada. Entonces la proporcionalidad, la racionalidad quedaron totalmente atrás. Esto lo denuncié. Después, ante el Senado. Además. Ante el Senado, ante los medios de comunicación, públicamente lo hemos venido haciendo. Y unos meses después, al hacer una diligencia en Nochistlán, donde llevamos algunos expertos en criminología,
recibimos una persecución. Yo voy a reservarme quiénes me acompañan, pero tengo 3 testigos. Recibimos una persecución en mi vehículo por 2 vehículos más. Me cercan el camino, me tocan, se bajan del coche y con el cañón de la pistola le pegan al vidrio de mi camioneta. Me bajan y el que venía atrás, el del otro vehículo, me dobla las piernas con una especie de patada, ¿no? Me pide que me hinque y me cortan cartucho en la cabeza, ¿no? ¿Y te dieron algún mensaje? Sí, que me salía de Nochixtlán. No puedo decir porque fueron groserías, no debo decirlas en este medio, ¿sí? Pero con palabras altisonantes, groseras, me pidieron que me largara de Nochixtlán, que no me volviera a meter en Nochixtlán. No ha pasado nada, Luis. ¿Tú denunciaste esto? Sí, lo he denunciado ante la Subsecretaría de Gobernación, ante el subsecretario Roberto Campa. Lo denuncié, se lo comenté al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo he comentado ante la misma ONU. ¿Y ¿sí? han habido reacciones? Ninguna. La única reacción que tengo hoy en día en mi estado es que a mí no me contesta el fiscal una llamada. ¿Sí? Tenía yo una persona que me cuidaba, no le dan las facilidades para poderme ayudar. Pero mira, no nada más es esto. Yo te podría decir que es una serie de actos de hostigamiento que hemos venido recibiendo, y sí te quiero decir que yo temo por mi vida y por la de mi familia. Yo tengo miedo de que me maten siendo defensor de derechos humanos. ¿Y cómo no tenerlo? Ahí están todas las pruebas de lo que está pasando, Luis. Eso es muy fuerte lo que estás diciendo. Es muy fuerte. Es muy fuerte y no soy el único que tiene miedo. Mi equipo de trabajo tiene miedo. Mi visitador ayer me dijo, oye, por favor, ayúdame, necesito a alguien que me cuide, no puedo andar así. El 14 y 15 nos secuestraron a 2 compañeras en Oaxaca. 48 horas secuestradas, y el secretario de Gobierno me engañó de que ya estaban haciendo negociaciones para traerlas con salvas a la ciudad de Oaxaca. Tuvimos que subir nosotros en esas condiciones a lograr rescatar a nuestras compañeras. ¿Tú responsabilizas de eso a alguien? Sí, por supuesto, al presidente de la República, a todas las instancias, a todos los poderes ejecutivos del país, ¿sí? Y a todas las instancias de procuración y de seguridad pública, porque indiscutiblemente, y más allá de cualquier tema de índole que se pudiera confundir, político, lo que sea, no está funcionando. Ahí está, Luis, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, ahí está la realidad. ¿Te parece, Arturo, si vamos a una pequeña pausa? Claro, Luis, por supuesto. A ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos. Estamos ya de regreso en Cruce de Palabras, conversando con el defensor del pueblo, de los pueblos de Oaxaca, Arturo Peinberg, sobre la situación de violencia y la grave violación de derechos humanos que se vive en México. Arturo, muy dramática tu narración. El caso de Nochixtlán llegó ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hay una recomendación de esa comisión que desde el punto de vista de las víctimas es de dar pena, que no va al fondo, que busca tapar a los culpables en lugar de señalarlos y que revictimiza a las víctimas. Sí. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Cómo explicarías dónde está esa situación ahora? Lo que sí te puedo decir, Luis, es que en este momento tenemos que ser muy congruentes con la realidad, y yo veo que las víctimas están insatisfechas con la recomendación. No nada más con la recomendación, sino con el sistema de protección de derechos humanos en México. ¿Sí? Por un lado, yo te estoy comentando las agresiones que sufrimos, las faltas de capacidades que podemos tener en las condiciones en las que trabajamos, pero por el otro lado, una sociedad que demanda organismos de derechos humanos más acordes con la realidad que se vive en México, más valientes, más con una actividad más profunda en esto. Entonces yo veo que desafortunadamente las víctimas están inconformes con esta recomendación, no se sienten representados en ella, lo han manifestado públicamente y han decidido optar por buscar justicia en otros órdenes internacionales.
no sienten que en México se vaya a poder garantizar, es lo que me han expresado, una clara reconocimiento del tipo de violaciones a derechos humanos que ellos sufrieron, ¿no? Por ejemplo, ellos sienten que fueron agredidos por ejecución extrajudicial, ¿no? Ellos no están satisfechos con la fórmula en la cual se ha manejado. Ellos van a buscar que se reconozca que en México hubo una ejecución extrajudicial. Ellos van a buscar también que no a través de la reparación del daño que se está planteando se pueda reparar este daño, sino que tenga que haber mucho más temas de mayor profundidad para que en México no vuelva a pasar esto. Entonces los veo con disposición de continuar su lucha ante los órganos internacionales, como la misma Corte Internacional, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero compartirte que yo estoy acompañando a las víctimas ante estas dos instancias. Es un hecho inusitado también. Inusitado también. Los ombudsman no hacen usualmente eso. No, nunca había pasado. Ahí rompimos un poco el paradigma. Esto también tiene sus consecuencias. Te quiero decir que también el que hayamos acudido a un orden internacional, siendo una institución pública nacional, pues ha generado una polémica al respecto. Pero yo creo que los que estamos haciendo defensa por los derechos humanos tenemos que hacer todo, privilegiar la vida ante todo, y si tenemos que ir a los órdenes internacionales porque no están funcionando los domésticos, pues lo tenemos que hacer. Vamos a ver cómo nos va en esto. También te quiero decir que las víctimas están muy cansadas, no han recibido contención al día de hoy. No ha habido ningún mecanismo, salvo algunas muy pocas, que les sean algún tipo de contención psicológica. El daño emocional y psicológico de las víctimas es brutal. El desprestigio que se le ha querido generar a las víctimas también. En México, cuando no se puede esclarecer un delito, cuando el Estado comete un error, en lugar de reconocerlo o investigar a profundidad, lo que se empieza a ver o a notar es que hay alrededor un ánimos de generar una corriente de opinión donde empiezan a criminalizar a las víctimas. En México te pueden cambiar el estatus jurídico de víctima a victimario a través de una nota periodística, a través de una acción denostable, ¿no? Entonces es muy complicado, las víctimas están padeciendo mucho. Quiero decirte que de todas las víctimas yo nada más tengo registro de que haya sido un solo maestro lesionado. Todas las demás son plomeros, carpinteros, campesinos, gente que se dedica al campo, básicamente. El pueblo de Nochistlán. Sí. Que jamás en su vida se iban a imaginar que iban a tener que salir en una foto denunciando al Estado. Que lo que menos querían era una situación de esta naturaleza. Y hoy tienen muertos y discapacitados en sus casas, ¿sí? Las hijas y los hijos de los que asesinaron están, Luis, muy mal. Muy, muy mal. Muy mal. ¿Sí? No sé, sumamente lamentable. Vemos que lo mismo le está pasando a los compañeros de Ayotzinapa, ¿sí? Y lo que vemos es nada más cómo se va deteriorando. Entonces, tenemos que hacer un gran trabajo para darle fortaleza a las víctimas. No deja de ser una ironía, Arturo, que el primer informe que se hizo por parte de un organismo internacional, Amnistía Internacional, sobre la situación de los derechos humanos en México, se concentrara precisamente en Oaxaca y en Chiapas, ¿no? Sí. Informe sobre las zonas rurales, documentaba en aquel entonces. Sí, así es. Han pasado décadas y se siguen violando los derechos humanos en Oaxaca, en Chiapas, pero también en el resto del país de manera acrecentada. ¿No sirven presentar estos informes? Mira, yo creo que sí sirven, ¿sí? Tenemos que pensar que sí sirven. Yo creo que estaría peor que no. Son pequeños diques que ayudan a que el avasallamiento hacia la población civil no sea, tal vez sería peor, ¿sí? Más bien hacemos votos porque no nos abandonen, ¿sí? Yo vi cómo a partir de la lucha que emprendió el EZLN, no nada más por la vía armada, sino también por la vía política, puso una agenda nacional e internacional en materia de derechos humanos que todavía hoy trae algunas consecuencias positivas al respecto. Entonces puso en la agenda nacional, en la agenda internacional el tema. Tenemos que lograr poner en la agenda
nacional o internacional el tema de derechos humanos. Desafortunadamente, el mundo se mueve por ciertas mediciones de democracia. Entonces, cuando Vicente Fox gana la presidencia de la República en el año México, 2000. las organizaciones pensaron que México ya era democrático. Y entonces voltearon a ver hacia Afganistán y hacia otros puntos del mundo. Y la verdad es que ese supuesto cambio democrático, ¿sí?, o esta democracia que hemos vivido en México recientemente también ha hecho avanzar el sistema político, pero también ha invisibilizado lo que está pasando en México. En un país democrático siguen viviéndose conductas antidemocráticas como lo que estamos viendo. Se ha agudizado la violación a los derechos humanos. Eso que señalas es muy interesante, muy importante, ¿no? Cuando uno va manejando y ve por el espejo retrovisor, siempre hay una cosa que le llaman el punto ciego, ¿no? Hay un lugar donde no se puede ver por más que se quiera ver. Exacto. Diera la impresión de que a nivel internacional la situación de los derechos humanos en México son un punto ciego para la comunidad internacional. Exacto. De que aquí se permite todo, la desaparición de 43 estudiantes, el asesinato de 7 campesinos en Nochistlán, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicarnos ese punto ciego más allá de las modas? ¿Tiene que ver con los intereses empresariales? ¿Tiene que ver con la diplomacia mexicana? ¿Con qué tendrá que ver? Se me ocurre una explicación que no sé si sea exacta o adecuada. Pero mira, por ejemplo, Oaxaca y Chiapas están dentro del rango de los estados más pobres de México, con pobreza extrema ambos, y de los más pobres del planeta, comparados con países que están en África, por ejemplo, ¿sí?, donde todavía sigue habiendo muerte por hambre o desnutrición, y los problemas de salud que acompañan a la desnutrición generan que la pobreza sea de las más altas en todas las calificaciones que hay. Y curiosamente, la asignación presupuestal para estados tan pobres como Oaxaca es muy alta. Si vemos el presupuesto aprobado, que es insuficiente, pero aprobado recientemente para Oaxaca, habla de más de 100,000 millones de pesos. Y si revisamos en los últimos años, le han estado destinando 100,000, 80,000, 90,000. En los últimos 6 años han recibido una gran cantidad de presupuesto. Y el arqueo entre lo que recibe Oaxaca y lo que se aplica el presupuesto es nada. O sea, la corrupción se ha quedado con todos estos miles de millones de pesos. Como un barril lleno de hoyos. Exacto. Y la fórmula de asignación presupuestal es, entre mayor extensión territorial tengas, mayor índice de pobreza tengas, menor nivel de recaudación, en fin, es una serie de elementos que suponen que si se mantiene igual de pobre un estado, va a seguir recibiendo esa misma cantidad de dinero. Y entonces se vuelve un botín impresionante para los políticos y para la corrupción. Porque entonces, con un estado que no tiene educación, que no tiene salud, que está atomizado, que está fragmentado, que tiene 570 municipios, es muy fácil que se lleven el dinero. En los últimos 6 años, en Oaxaca se robaron todo. El gobernador que salió por un proceso democrático en Oaxaca, por una alianza como la que ahora he estado escuchando que están proponiendo a nivel nacional en México, en Oaxaca se puso en práctica. Fue PRD, PAN, bla, bla. Se me van robándose todo, ¿sí? Entonces, en ese espectro de cosas, se fomenta la violación a los derechos humanos. Ahí es donde se enclava. Entonces traemos un discurso doble. Por un lado, traemos un discurso de que somos demócratas a nivel mundial, que podemos participar en espacios democráticos en la ONU, en diferentes organismos internacionales, pero tenemos conductas antidemocráticas profundas, porque lo que no se quiere es cambiar el status quo de las cosas. No se quiere que se cambie el estado de cosas, porque sigue siendo conveniente para un sistema político, económico, que hoy además genera mucha violencia. Figuras como Almagro, de la OEA, claro, que se dedica a hablar un día sí y otro también sobre Venezuela, no ha dicho prácticamente nada de esta situación que se vive en México. Exactamente. Exactamente, acabas de decir algo muy, muy claro. Mira, no sé si era contigo con quien platicábamos hace unos días, pero hablábamos de que el gran terror de muchos países era que se colombianizaran. Y el Papa ahora comenta que hay una posibilidad de que el miedo ahora sea que se mexicanicen, ¿sí? Si tenemos tan patente esto, a un líder espiritual como el Papa que hace ya una mención y al mismo tiempo una denuncia tan grave,
¿Cómo es posible que los organismos encargados de vigilar los procesos democráticos no estén viendo que las violaciones, asesinatos de mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas, pues son la conducta más antidemocrática que puede haber? La democracia no se puede medir nada más en las urnas o en un sistema carísimo, como la segunda democracia más cara del planeta, la mexicana. No hay comparación, ¿sí? Por un lado tenemos una democracia carísima y por el otro lado toda una conducta social antidemocrática, ¿no? En un primer momento la violación a los derechos humanos estaba concentrada, no era exclusiva, pero se concentraba en los líderes sociales. Sí. ¿No? Luego se ha hecho extensiva a las mujeres con ese enorme feminicidio que se vive. Saltó a los defensores de derechos humanos, a los periodistas y ahora a los ombudsman. ¿A dónde vamos a llegar, Arturo? Pues a lo que ha pasado en otros países como en África, como en Colombia, por ejemplo, cuando ya este terror se empezó a generar a nivel de las instituciones públicas. Se están degradando y perdiendo fuerza las instituciones públicas. Hay una falta de confianza por esta y muchas razones, ¿no? Arturo, muchas gracias por estar Gracias con a ti, nosotros Luis. en este cruce de palabras. Muy amables, muchas gracias al auditorio. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable participación el día de hoy en este programa. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.